Recording in progress. Ok, muy buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más a las actividades de la Biblioteca Infantil y Juvenil. En esta ocasión tenemos un encuentro con el escritor Iván Payano. Agradecemos enormemente para los chicos de los clubes de lecturas que nos acompañan y otros invitados especiales. En la biblioteca estamos siempre dispuestos a brindarles conocimientos educativos, culturales y literarios. Así que pónganse cómodos y escuchen un poquito de nuestro escritor invitado. Nuestro escritor invitado se llama Iván Payano Tejada. Es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con maestría en Mercadeo en la misma universidad. Ha publicado los libros Sobre la gloria de la espada, El color de la alegría, Enredados por el fútbol y Los fabricantes de juguetes. Fue columnista del semanario de humor político Fuakiti. Fue redactor de los libros de textos La Editorial CP. Es miembro del taller literario Narradores de Santo Domingo. Cuentos suyos han aparecido en las antologías Santo Domingo No Problem, En el fondo del iceberg, Sospecha colectiva y Se nos fue poniendo viernes la tarde, publicadas por dicho taller. Microrrelatos de su autoría aparecen en las antologías Shortstop, Microrrelatos de Béisbol Dominicano, y la minificción En Santo Domingo, compilada por Lauro Zavala. En el día de hoy, nuestro escritor invitado nos hablará un poco de su experiencia y leerá un cuento que se ubica en su libro de cuentos El color de la alegría. Bienvenido, Iván Payano. Tiene el espacio, el escenario es todo tuyo. Tiene el micrófono apagado. Buenas tardes, ahora sí. Muy Disculpen que buenas tenía el tardes. micrófono Bienvenido, encendido. bienvenido a Gracias, las actividades virtuales de la Biblioteca Infantil y Juvenil. Háblanos un poco de ti, cuéntanos cómo tú miras la literatura infantil, qué te ha motivado a escribir y sobre todo, qué tan grata es esa experiencia para ti. Un placer para mí estar en esta tarde con todos ustedes, compartiendo un poco en lo que tiene que ver con la literatura infantil y juvenil. Para mí es un grato placer estar en este espacio de la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana, que es un espacio para el crecimiento de la literatura en los pequeños, los jóvenes y también en los adultos. Mi experiencia en la literatura infantil ha sido muy grata. Yo, como tú mencionabas, he escrito 4 libros hasta el momento. 3 de ellos son en la línea de lo infantil y una novela, podríamos decir que para jóvenes también, que es sobre la gloria de la espada. Para mí es una experiencia magnífica escribir para niños, porque los niños son los jueces más sinceros que hay. Si un libro no le gusta, ellos te lo dicen con franqueza: no, ese libro no me gusta. Ahora, si le gusta, también te lo dicen y te hablan con sinceridad de sus puntos fuertes y sus puntos débiles, lo cual es muy importante. Yo comencé ya a título personal siendo el ser escritor viene porque primero fui lector. Todo lector, yo era un devorador voraz de los paquitos o los cómics, como se le llama también, cuando era niño, y yo leía constantemente, y de ahí pues surgió el deseo de plasmar por escrito también esas historias que uno pues va acumulando, que va aprendiendo en el transcurso del tiempo, y las cosas que uno pues poco a poco va aprendiendo. Luego duré 8 años trabajando en la editorial Alfaguara en República Dominicana, donde tuve contacto con muchos de los grandes escritores dominicanos que tenemos hoy día, como Farah Halal, Dulce Elvira de los Santos y otros autores que trabajan la literatura infantil de una manera muy acabada, muy profesional. Y también con escritores internacionales o de otros países como Roald Dahl y otros más que se dedican a la literatura infantil. Y ese pues siguió enriqueciendo ya todo las ideas que yo tenía sobre el mundo de la lectura, lo entretenido, lo divertido que es. Y entonces todo eso pues me llevó en algún momento pues a decidirme y dar el paso finalmente a escribir literatura infantil. Es
bueno con los chicos que están aquí, que seguro que algunos tienen interés en escribir también sus propias historias. No se desanimen, esto no sale a la primera. Habrá gente que quizá de manera no malintencionada, pero te dicen que eso que tú haces quizá no tiene valor o uno mismo muchas veces lo siente, pero realmente hay que seguir intentando, hay que seguir afianzando, estudiando la literatura tanto nacional como internacional y poco a poco pues eso va a ir fluyendo y llegará un momento en que podrás pues ver publicado tu libro y darle algo a la gente de eso que tú has aprendido a través de la lectura y el enriquecimiento que le das al mundo a través de esos libros infantiles que tú haces, porque eso que uno hace pues no es solo para uno, sino que los chicos están ahí, pueden disfrutarlo, pueden verlo y pueden palparlo. Mi experiencia ha sido maravillosa, de verdad que no me veo ya sin ser escritor, sin poder estar pues dándole tanto a los chicos como a los adultos esas cosas que uno lleva adentro y aportando un poco al acervo cultural de la República Dominicana y por qué no del mundo, ya que hoy en día pues vivimos todos en una gran aldea global. Interesante, muy interesante, Iván. De hecho, ese consejo que tú le das a los chicos de que escriban su propia historia, nosotros procuramos en la Biblioteca Infantil y Juvenil, en los clubes de lectura, impartirle talleres de escritura creativa, sobre todo de poesía y de cuentos, para que esto dominen un poco de la técnica, ¿verdad? Y tengan su propia historia. Aquí hay chicos que escriben y que se emocionan cuando están leyendo su texto. Así que, de algún modo, los chicos que te están escuchando aquí también son escritores. Excelente, qué bueno, Sí. magnífico. Al momento de tu escribir, Iván, ¿en qué tú piensas cuando estás escribiendo literatura infantil? ¿Cuál es tu musa? ¿Cuál es tu inspiración? Bueno, son muchas cosas. A mí particularmente me encanta el cine infantil. Películas como Raya y el último dragón, Aviones, Cars, Kung Fu Panda. Hay muchas de esas que son de mis películas favoritas, realmente. Creo que tengo más películas infantiles que me gustan que de adultos, porque la verdad que son geniales, están muy bien escritas y son muy divertidas. Entonces, el cine, por ejemplo, la misma literatura, siempre leo mucho cuentos infantiles, tanto clásicos como contemporáneos. Entonces las ideas van planeando, se van concatenando, a veces una idea se une a otra y de ahí pues surge quizá alguna historia, ver algo desde una perspectiva diferente. Pero siempre creo que mis musas principales son mis hijas, como tengo una de 13 años y una de 8. Ellas siempre me inspiran y papi, ¿qué tú estás escribiendo? Y dime, y qué tú piensas. A veces le tomo ideas prestadas. Cuando se le ocurre alguna idea muy interesante, yo digo, mira qué interesante, vamos a anotar esto y a ponerlo en un libro. O sea que creo que mis dos musas también son en gran medida mis dos hijas. Pero qué interesante. Y nosotros a veces, cuando decidimos escribir literatura infantil sobre todo, tenemos o un cuento o alguien que nos ha inspirado por ese camino. Aparte de las películas que ha mencionado, ¿tienes algún cuento que te ha motivado? ¿Tienes algún maestro que te llevó a ese camino de la literatura infantil? Claro que sí, hay libros que son fundamentales, por ejemplo, los cuentos de Hans Christian Andersen, ¿qué te digo? La Sirenita y otros más, son cuentos que pues de una u otra forma se marcan y dejan una huella en ti y siempre son un referente. Incluso tengo una historia por ahí sobre el mismo, sobre Hans Christian Andersen y él interactuando con sus propios personajes, algo muy interesante que está por ahí. Espero que nadie me robe la idea, ¿eh? Que ese cuento viene. De acuerdo. Entonces, interactuar con la literatura y con esos cuentos que nos marcaron, pues obviamente siempre nos da buenos resultados y nos inspiran a seguir, conocer esas grandes historias que están plasmadas por ahí, que nos permiten, crear y darle nuevo giro a esas mismas cosas que hemos visto en esos grandes autores. Por ejemplo, en el caso de la literatura infantil contemporánea, César Sánchez Peras, que era un gran amigo y uno de los
los grandes autores de literatura infantil contemporánea. Tiene un libro que se llama El Sapito y El Misterio Sonoro, y es una fuente de inspiración también. Cuento, por ejemplo, Sábado de Ranas de Farah Halal, es una historia que me encanta y que me sirve de inspiración también para escribir y ver cómo lo hacen los grandes y seguir avanzando y desarrollando pues mi literatura. Genial. Ahora nosotros estamos interesados en que tú nos leas algo sobre esos que has escrito, bajo tu inspiración, bajo esas musas que te han motivado a ti a llevar y plasmar esas ideas al papel. Bien, pues de mi libro, El color de la alegría, voy a leer el cuento que da título al libro, El color de la alegría. ¿De acuerdo? Bien, excelente. Vamos a escucharte. De Genial. acuerdo. Bien. El color de la alegría. El circo, había llegado a la ciudad 2 días atrás y la pequeña Lucy quería ir a ver a todos los que integraban el espectáculo. Era sábado, así que Lucy y Antonia, su mamá, salieron temprano. Lucy quería ver el circo cuando aún no había actividad, cuando todo estaba tranquilo. La mañana era fría y había muy pocas personas en la calle. La pequeña caminaba despacio, con su muñeca Sheila sujetada por un brazo. Llevaba puesto su abrigo azul favorito, el único que tenía en realidad, y su mamá tenía puesto el gran vestido de lana que había heredado de su abuela. A donde fuera siempre iban las 3 juntas. Mami, seguro que habrá muchas maravillas en el circo antes de la función, dijo con su carita risueña la niña. Puede ser, mi niña, pero ¿qué cosas maravillosas te gustaría ver?, le preguntó su mamá. Quiero saber si el león no usa pelucas, si las cebras no son caballos pintados de rayas, si realmente los payasos pueden respirar bien con esas narizotas tan grandes. Muy bien, pero tienes que portarte bien cuando estés frente al león, porque es el rey de la selva, dijo su mamá. Sí, mami, contestó la niña. Antonia sabía que sería difícil ver las cosas del circo antes de la función, así que caminaron dirigiéndose hacia la parte de atrás de las carpas del circo y pasaron frente a un gran letrero que decía El fabuloso circo de los hermanos Embromons. Siguieron caminando y se encontraron con un vigilante que hacía su ronda de la mañana. No pueden pasar, dijo el guardia con cara de tener pocos amigos. Lucy se pegó a su mamá y apretó a Sheila contra ella. Perdón, es que solo queremos ver, dijo la mamá con timidez, a las personas del circo antes de la función. Lucy asentía con la carita medio escondida en la falda de su mamá. El guardia, al ver los grandes ojos de Lucy, recordó a su propia hija y su cara empezó a suavizarse un poco. Piense que hará muy feliz a esta pequeña, dijo la madre mientras acariciaba el cabello de la niña. No puedo, está prohibido, dijo el guardia. Antonia continuó hablándole. Queremos comprobar si los leones no usan peluca. Y entonces, de repente, la mamá de Lucy se aló el pelo con las 2 manos, intentando rugir como un león. El vigilante trató de contener la risa, pero no pudo. Entre las carcajadas les hizo señas para que pasaran. Luego les dijo, brevemente les mostraré, vengan. Fueron primero al área de los animales. Lucy quedó asombrada con los leones y al verlos de cerca vio que no eran pelucas, sino su pelo natural. Pasaron por las jaulas donde estaban los osos amaestrados, los monos de largas colas y al final del camino las cebras. A Lucy le pareció extraño el sonido que hacían. ¿Ya ves, Lucy, que no son caballos pintados? Sí, mami, pero ¿qué sonido tan raro hacen? En realidad es que son primas de los caballos y relinchan de una manera diferente. ¡Oh!, exclamó Lucy. Luego comenzaron a caminar entre las carpas. Eran muy altas, casi todas con rayas blancas y rojas. Finalmente llegaron a una que tenía círculos azules, cuadrados, rojos, triángulos amarillos y todos se mezclaban formando bonitas figuras. Lucy, al ver esa carpa tan diferente, empezó a pensar que algo muy importante debía haber dentro. El guardia preguntó a Lucy, ¿de quién crees que es esa carpa? Debe ser la carpa de los payasos, dijo la niña con una gran sonrisa. Muy bien, así es, afirmó el vigilante. La carita de Lucy se iluminó. Le daba leves jaloncitos a su mami, queriendo entrar inmediatamente. El guardia les abrió la puerta y ambas entraron.
Todo el lugar estaba lleno de cuadros muy coloridos de payasos, haciendo muecas muy cómicas. En un rincón había un grupo de personas alrededor de una pequeña cama. Por la ropa, Lucy se dio cuenta de que eran los payasos, aunque le extrañó que sus ropas no tuvieran color. Al escuchar los payasos que se acercaban, voltearon a ver a los recién llegados. La sorpresa de Lucy fue muy grande a ver que sus caras estaban maquilladas, pero no se les notaba el color. La niña se abrió paso hasta ver qué era lo que miraban. En la pequeña cama había una figura que parecía un niño bajo las sábanas. El guardia se agachó y susurró a Lucy que ese era el payasito Estrellito. Lucy comenzó a acercarse al pequeño y al llegar hasta él vio que estaba llorando. La carita de Lucy también se tornó triste. Un payaso se le acercó y le dijo: yo soy Carmen, soy su mamá. Pero, ¿por qué él está triste?, preguntó Lucy. Es que los niños ya no quieren venir a vernos, dijo la mamá payaso. Prefieren estar en sus casas jugando con videojuegos, en las computadoras o en las tablets, y él se siente solo. Yo le haré compañía, dijo Lucy con una gran sonrisa. Muchas gracias, dijo la madre de Estrellito. Los demás payasos solo miraban sin decir nada, con sus caras tristes y con nada de color. La madre de Lucy le ayudó a subir a la camita de Estrellito y vio acariciarle el pelo al payasito. Él abrió los ojos y la miró, luego sonrió y se sentó en la cama. Comenzaron a hablar y ella le mostró su muñeca. Yo me llamo Lucy y ella es Sheila. Yo soy Estrellito, el payasito equilibrista. Me alegra tener una amiguita. Los niños ya casi no vienen a vernos. Sí, pero aquí estoy yo para que no estés solo. Lucy tocó su naricita de payaso que no tenía ningún color. En ese momento Estrellito sonrió un poco y su naricita tomó un ligero matiz rojo. Después Lucy le hizo cosquillas debajo de la barbilla y su nariz se puso un poco más roja. Lucy miró a su mamá sorprendida. Poco a poco la carita de Estrellito se veía más y más alegre. De repente Estrellito saltó de la cama y comenzó a hacer cabriolas. Daba saltos por todas partes. ¿Qué le pasa?, preguntó Lucy a la mamá de Estrellito. Está alegre porque tú estás aquí, le dijo ella con una gran sonrisa. Mami, ¿qué color tiene la alegría?, preguntó Lucy a su mamá un poco confundida. La mamá no supo qué responderle. La alegría, pues no sé. Debemos traerle más niños para que todos estén alegres, dijo Lucy a la mamá de Estrellito. Todos los payasos se miraron sorprendidos. Hasta Wilson, el payaso ogro, que siempre estaba de mal humor, sonrió y en su cara se vio color por un instante. Mami, ¿podemos buscar a otros niños del barrio para que vengan?, preguntó Lucy a su mamá con emoción. Bueno, mi amor, no sé si ellos lo permitirán. Los payasos se miraron entre sí. Luego Wilson dijo: claro que puede traer a más niños. Tendremos una función gratuita solo para ellos. El vigilante los dejará entrar. Lucy regresó con su mamá al barrio y fueron casa por casa solicitando el permiso para que los niños fueran a ver a los payasos. Buscaron a todos los niños que pudieron. Como era sábado, casi todos estaban libres. Partieron de nuevo hacia el circo en compañía de algunos adultos que querían ver por qué tanto alboroto. Era una gran cantidad de pequeñas cabezas dirigidas por la madre de Lucy. Llegaron a la carpa y ya los payasos estaban en sus posiciones para el espectáculo. Cuando todos estuvieron sentados, el primero en aparecer fue el payaso Rinaldi, en un monociclo, haciendo muchos malabares con 3 pelotas. Los niños sonreían y tenían los ojos bien abiertos. Estrellito llegó en los hombros del payaso Cristian. El único en verdad era solamente blanco y negro. Los colores de Estrellito eran opacos al principio y luego fueron volviéndose más intensos. El payaso Cristian bailaba, daba saltos de alegría y Estrellito comenzó a reír. De tanto reírse, los niños no vieron a la payasita Clara, que llegaba pegada a la pierna del payaso César. Lucy estaba sorprendida de ver una payasita. Como era de su misma estatura, le pareció que ella podía ser una de ellos. Se imaginó a ella misma y a Sheila con ropitas de payaso. La payasita Clara bailaba con un gran aro hula hula y como era muy gordita le quedaba casi ajustado al cuerpo. Los niños reían a carcajadas con ella. Los payasos iban recuperando su color a medida que más sonreían los niños.
Algunos de los círculos del traje de César ya tenían color, y así sucedió con los demás. Al principio no se notaba mucho la diferencia en los colores, pero a medida que las risas se hacían más fuertes, los colores también se hacían más fuertes. De repente los demás payasos salieron de la pista y llegó un diminuto auto del tamaño de un carrito de supermercado. Dentro había 6 payasos que Lucy fue contando uno a uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los niños estaban sorprendidos de que un auto tan pequeño cupieran tantos payasos. Muchos aplausos sonaron por esta proeza de los payasos contorsionistas. Cuando movieron el auto, dejó una mancha de aceite en el suelo y llegó un payaso con agua y jabón para limpiarlo, y se le cayó todo el agua. Los payasos corrieron dentro de él para golpearlo y todos iban resbalando alternativamente en el agua o el aceite. Todos los niños se esternillaban de la risa. Concentrados como estaban en las tonterías de los personajes, no se habían dado cuenta de que los colores de los payasos se habían hecho más fuertes. Cuando la función terminó, el maquillaje y los trajes de todos los payasos estaban con sus colores de siempre, vivos y brillantes. Los niños aplaudían con fuerza, celebrando el cambio. El payaso Estrellito se acercó a Lucy, que estaba en primera fila con su mamá, y le dijo: ahora sí estoy feliz, porque hay muchos niños aquí. La mamá de Lucy sonrió, satisfecha, apretó las manitas de su hija y mirando a Estrellito les dijo: creo que sé cuál es el color de la alegría. Es el color de estar en compañía. Y colorín colorete, por el techo sale un cohete. Hasta aquí la historia de El color de la alegría y los payasos que habían perdido su color. Genial, genial, espectacular. Qué historia, Dios mío. Veo que hay un grupo de personajes ahí, uno tras de otro, juegan, se divierten, ¿verdad? Mira, me parece interesantísimo el hecho de que ponga tantos personajes a relacionarse en medio de un circo. Me interesa saber, ¿tuviste algún cuento que te inspiró o sencillamente surgieron así, como cuando viene esa voz que te grita y te dice: esto es lo que vamos a escribir, vamos, ponlo en el papel? Cuéntanos. Bueno, realmente esa historia surgió al ver el programa Los Backyardigans. Yo lo estaba viendo con mi hija, la que tiene 13 años ahora, tenía más o menos 4 o 5 años en ese momento, y hay un capítulo donde el canguro Austin no habla. Son unos payasos que andan en un tren, en el circo, y él no habla. Yo, qué raro, un payaso que no habla, pero más raro sería que no tuviera color, pensé yo en ese momento. Y la idea se me quedó en la cabeza y dije, bueno, qué extraño sería que un payaso no tenga color. Entonces, a partir de ese punto, surgió la idea de escribir El color de la alegría como un reflejo de payasos que pierden su color porque están tristes y lo recuperan cuando se alegran. Genial. ¿Y Estrellito? ¿En quién te inspiraste para escribir Estrellito? Bueno, el nombre de Estrellito me surgió porque siempre hay estrellitas. Hay niñas que se llaman Estrellita o le dicen de apodo Estrellito, pero nunca he escuchado un Estrellito. Y bueno, también podría ser Estrellito, ¿por qué no? Es un nombre divertido para un payaso. Genial, genial. Muchísimas gracias, mi querido Iván, por acompañarnos en esta tarde. La verdad es que tu cuento es bastante interesante. Ahí, chicos, tienen una manera de trabajar los personajes. O sea, mientras más personajes tiene la historia, pues más divertida se hace. Me gustaría, antes de que cerráramos, Iván, ver si tú nos das un consejo sobre qué debemos nosotros hacer al momento de realizar un cuento infantil y sobre todo cómo podemos ir a ese papel para escribir nuestro cuento. Bueno, como te decía, la literatura es fundamental. Hay que comenzar leyendo buenas historias de esos autores que ya conocemos o tenemos a la mano para que logren inspirarnos. Y siempre cuando uno inicia, pues puede iniciar como inician los grandes clásicos. Había una vez. Ese es un buen detonante para uno comenzar, para manejar el temor a la página en blanco, porque quizá uno no sabe por dónde empezar. Su primer cuento y hacer borradores. O sea, porque un cuento nunca sale a la primera, hay que corregir. Tú que lo sabes muy bien, que eres escritor al igual que yo,
sabes que eso no sale a la primera, sino que hay que repetir y repetir y volver a evaluar y volver a ver. Entonces podemos comenzar de una vez, como comienzan los grandes cuentos clásicos, y seguimos escribiendo y nos inspiramos y luego cambiamos al principio y ponemos otra cosa, pero esa es una forma de abordar el tema de cómo iniciar un cuento. Genial. ¿Algún consejo para los chicos? Una palabra de motivación. Que lean mucho y que no se desmotiven. Que recuerden que nunca se logra la primera, que muchas veces uno cree que no tiene el talento o la habilidad, pero la habilidad se pule. Como decía Beethoven, el éxito consiste en 99% de trabajo y un 1% de talento. O sea, es trabajar, escribir, volver a escribir, volver a leer y leer y leer. Y sobre todo eso que nos ha gustado, leerlo mucho, porque ahí nos vamos a inspirar. Así es. Muchísimas gracias por tu palabra, por la lectura de tu cuento, por aceptar nuestra invitación hacia las actividades virtuales de la Biblioteca Infantil y Juvenil. Estamos muy agradecidos y nuestros usuarios también así lo están, lo han expresado, que le encantó tu lectura. También Jennifer Guillén nos dice que la mayoría de los cuentos que tú mencionaste están en la sala Biblia de los niños, así que si desean leerlo, pues pueden ir ahí. Y en el caso de Iván Payano, vamos a ver cómo hacemos para tener esa lectura aquí a mano, ya sea de la manera que se pueda conseguir, lo vamos a conseguir para que ustedes lo tengan. Entonces, para que si desean... Para los usuarios que nos ven, tantos en las redes sociales, pueden seguirnos a través de @tubijrd en todas las redes sociales. Los esperamos, contamos siempre con su participación para darle lo mejor. Muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias a los usuarios de los clubes de lecturas. Gracias a ti. Siempre para inspirarlo y dar el conocimiento. Nos vemos.